En Periodista Digital continuamos con este ciclo de entrevistas sobre la historia reciente de los medios de comunicación a través de sus protagonistas. Hoy contamos con don Germán Tertsch, que en la actualidad es uno de los periodistas que podríamos decir está en la cresta de la ola, aunque lleva ya muchos años en la profesión. No, de cresta de la ola no sé por qué. No, eso, decir, estoy trabajando, que no es poco en este momento, ¿no? Sus comienzos fueron, cuando es más conocido, es en el diario El País, que debió ser hacia el año 85, pero ya antes había estado en la agencia EFE, ¿no? Estuve en la agencia EFE, sí, y antes yo trabajé, sobre todo yo aprendí la profesión en el periódico de mi padre, que era un boletín económico, y en el Spanish Economic News Service, que era un boletín en 3 idiomas, que se editaba aquí en España. Esas son mis materias de profesión, sí. ¿Y en qué momento se produce su fichaje por o le fichan a usted en el periódico en su momento y ahora el más leído de España, el diario El País? Pues yo empiezo a colaborar con El País desde Viena, estando en EFE, y me llama Cebrián en el año 85. En enero del 85 me llama Cebrián a Madrid y me pregunta que si quiero entrar en el periódico. Y obviamente, pues, ¿qué voy a decir? Que obviamente que sí. Estábamos era un sueño, ¿no? En aquel momento el periódico estaba como un tiro. Era el sueño ideal de cualquier periodista que se preciara, era entrar en el País, y entré en El País. Estuve ya llevaba colaborando con El País un par de años, pero entró en plantilla entonces con Juan Luis cuando me llama, y después ya a los 6 meses me dice que si me quiero ir a Bonn de corresponsal, y yo cojo y sustituyo a Pepe Comas en la corresponsalía en Bonn y en Varsovia. Que era una situación en ese momento, hay que recordar, Varsovia estaba bajo la ley marcial que ya había dado 81, y ya estaba Jaruzelski, llevaba 4 años Jaruzelski, y era cubrir Bonn, es decir, Alemania Oriental también, Varsovia, con una oficina en Varsovia, con un stringer que teníamos allí, que era Adam Piesinski, que era un represaliado de la radio, desde el golpe no podía trabajar en la radio polaca y trabajaba para nosotros, y una especie de apaño de esos que teníamos en el este de Europa, y después cubrir todo el este de Europa, que era mi sueño. Claro, es lo que le quería preguntar ahora, porque cuando uno va a las hemerotecas a ver un poco cómo se vivió en la prensa el fin del bloque del Este, la mayoría de las crónicas, desde luego las referidas a la queda del muro o incluso a los temas de Rumanía, están firmadas por Germán Tertsch, sí, lo cual fue testigo de excepción. Yo hice todos los años en los cuales se va preparando, desde antes de la llegada de Gorbachev, pero desde luego desde la llegada de Gorbachev, cómo se va preparando lo que entonces se llamó perestroika, primero glasnost y perestroika, que después puso en movimiento todo lo que es movimientos tectónicos dentro del Pacto de Varsovia, dentro de lo que era el imperio comunista soviético en el este de Europa, como aquello se empieza a mover, como cada país empieza a moverse a diferente ritmo. Primero sería Polonia, claro. Y cómo se rompe. Empezó... Polonia es donde se intenta finalmente, después, esto se ve después, pero donde se intenta por última vez imponer el socialismo por la fuerza. Es decir, con la ley marcial en diciembre del ¿Estaba cuando pasó la tensión del caso Populescu o no? Popielusco. Yo estuve cuando estuve después cuando ya se detiene a la gente, pero estuve en todas aquellas, con la desaparición de Popielusco, en todas las misas. Yo solía ir a las misas con Adam Piesinski en aquel barrio, no me acuerdo ahora cómo se llamaba él, en un barrio de las afueras de donde él tenía la parroquia, que se había convertido en un sitio de peregrinaje. Una época fascinante, desde luego. Ahora, claro, como a los que no hemos conocido aquello de las dos Europas, nos cuesta, me imagino, más que en la ficción, pero lo de ver, digamos, un orden establecido que de repente se desmorona, no exactamente como si fuera, ¿era algo que se veía venir o pilló de sorpresa? No se veía venir. Yo me estaba acordando porque el otro día, viendo unos papeles, encontré un reportaje largo de, yo creo que eran 5 páginas en el domingo, en el suplemento del Domingo Interior del País, que se llamaba El telón de cristal, que escribí en septiembre del 89. Yo, después de escribir aquel telón de cristal de septiembre del 89, aún no ha caído todavía no ha caído el muro, ya ha abierto Hungría
ha dejado que pasaran parte de los alemanes orientales que estaban acampados en aquel verano, en agosto, aquel agosto tenso, con la ocupación de las embajadas en Praga y en Budapest, y que estaban acampando en los parques en Budapest. Abre el ministro Horn, abre una parte en la zona de Sopron, y pasan parte de los alemanes orientales. Es decir, que se ha resquebrajado ya el telón de acero, pero por supuesto todavía no han caído. Literalmente. No ha caído, y no ha caído el muro, que cae unos meses más tarde. Pero después de aquel reportaje me acuerdo yo haber estado en un debate en Televisión Española aquí me acuerdo que estaba Sacaluga, me acuerdo que estaba Mesa, había alguien más. Miguel Ángel Sacaluga. Sí, Miguel Ángel su hermano. Antonio. Sí. Y estaba Mesa, estaba el embajador entonces en la RDA, Álvarez de Toledo, y me acuerdo yo de las sentencias de algunos, y había alguien más, y me acuerdo yo de las sentencias de algunos en aquella mesa redonda, pero también en muchas otras, en la cual se decía las palabras de Honecker, las palabras de Honecker de que el muro durará otros 1000 años, u otros 100 años, no me acuerdo si eran 1000 o 100, pero eran muchos, son ciertas. O sea, tendremos dentro de 100 años un muro. Yo decía, el muro se está cayendo ya, porque literalmente yo he visto que el muro no lo pueden mantener ya, pues las diferencias entre Hungría y la Alemania Oriental, y entre Checoslovaquia y Hungría, que dentro del propio bloque del este el bloque ya crujía todo, porque ya se habían acusado mutuamente de traición los unos a los otros. Es decir, el Pacto de Varsovia estaba en plena disolución aquel verano, y además se estaba fugando, los alemanes orientales se estaban fugando físicamente. Yo había tenido alemanes orientales todo ese verano durmiendo en mi coche, tanto en Praga como en otras ciudades checas, ¿no? En Praga tuve hasta 5 personas durmiendo en el SAP aquel, cerca del Utristorsun, en la Malastrana. Es un fenómeno, lo he oído alguna vez comentar, de que en aquel, digamos, paraíso socialista, como lo llaman el régimen comunista, los propios ciudadanía a la mínima intentaba escapar agarrándose a donde fueran los transportes, y el bloque de vida descendía alarmantemente. Es una cosa que... El nivel de vida, comunismo, el socialismo real es un fracaso histórico terrorífico, que sería para partirse de risa lo grotesco, las formas grotescas que adquirió, si no fuera porque está empapado en la sangre de millones y decenas de millones de personas, más otros centenares de millones de personas que a lo largo de esta historia del siglo XX han vivido unas vidas miserables, torturadas, esclavizadas por este proyecto miserable por el histórico. Lo del país prisión, eso que me fascina, claro, que existiera el país prisión que existe en este momento todavía en Cuba. Y curiosamente, los que no estaban en esa prisión, hay que ver la cantidad de simpatizantes que tenían fuera de la prisión, ¿no? De gente que aplaudía aquellas prisiones y no tenían la más mínima piedad con la gente que era víctima en aquellas prisiones. Y eso pasa hoy todavía también con Cuba. El último tema referente a este tema sería el de Rumanía. Ahí fue diferente, porque mientras que en Bulgaria, en otros países fue más ordenado, por así decirlo, o sea, se disolvía o caía el Politburó, en Rumanía hubo una especie de guisos de guerra civil. ¿Usted también hizo alguna crónica referente a eso? ¿Qué pasó? Yo estaba allí, yo estuve antes, yo estuve muchos años sin poder entrar en Rumanía, y a mí me llamaron justo el día antes de Navidad. Yo bajé con un coche creo que incluso desde Viena, con Misha Gleni, y bajamos por Serbia, por Yugoslavia. Entonces bajamos hasta Ruse, en Bulgaria, y cruzamos de Ruse a Giurgiu, que ese es el puente de la muerte, que se llama, es el camino de la muerte, que es la ruta de Estambul a Viena, la tradicional, digamos, la clásica del Imperio Otomano. Entonces cruzamos aquel puente, allí nos encontramos los primeros periodistas muertos. Fue allí un cámara belga, creo que recordar, que el cadáver lo habían traído, y después había habido algunos muertos más, y allí cruzamos como Médicos Sin Fronteras, en un autobús de Médicos Sin Fronteras, y entramos a Bucarest. A mí me habían expulsado de Bucarest en el avión cuando en la visita de Gorbachov, en la visita que había sido un año antes, si no recuerdo mal,
torno a un año antes o año y medio antes, me habían expulsado de Otopeñi, me habían tenido allí, habían retrasado el vuelo de vuelta a Viena, estaban todos los deseosos de salir de Rumanía, todos esperando a que me subieran a mí al avión para expulsarme. Fue una de esas escenas también absolutamente hilarante. Y ahí en ese caso se usó la violencia directamente ahí se usó la violencia, pero en otros sitios estaba calculado también. En Alemania Oriental había planes muy concretos y muy elaborados de utilizar la violencia, y había partidarios dentro del buró político de abrir fuego. No se hizo porque al final se vio que no se pudo, y sobre todo porque no se contaba, ellos sabían que no se contaba con la Unión Soviética, y digamos que prevaleció el sentido común y el sentido patriótico, mínimamente patriótico de algunos, para evitar un baño de sangre. Pero ese baño de sangre estuvo dibujado en la República Checa también. Lo que pasa es que se desmoronó también en Checoslovaquia. En Checoslovaquia había también unos planes, digamos, de aplastamiento, porque todos ellos se habían inspirado en junio. En junio había sido Tiananmen. Claro, es decir, Tiananmen pesaba mucho, la presencia de Tiananmen era un golpe de estos acaba con la reforma para 10 años y nos van a dejar tranquilos durante 10 años de las malas influencias gorbachovianas. Pero lo que le funcionó a Deng Xiaoping no le funcionó a Nicolae Ceausescu. No le funcionó a Ceausescu porque ya no podía, y aparte allí, dado el grado de enajenamiento ya de Ceausescu, parte del partido, parte de la Securitate, parte del ejército, estaban ya haciendo otros cálculos. Para sobrevivir ellos sacrificaron, no hicieron resistencia con Ceausescu, dejaron que cayera Ceausescu, cayera simbólicamente el Partido Comunista, pero gran parte de la Securitate se recoloca y se mantiene, y se apropian de la transición. Claro, la transición en Rumanía tardó 15 años más, porque después en Rumanía, y eso sí que lo viví todo seguido, porque estuve en toda la época de la represión de los mineros, con Iliescu, sí. Pero sobre todo la utilización de los mineros para reprimir a los estudiantes, a la oposición, en fin, todas estas eran maniobras de un aparato de la Securitate que, no voy a decir que intacto, pero que sacrificando parte de la misma sí logró incorporarse, digamos, al estado de la transformación y de la reforma. Pasó en algunos sitios, en otros sitios no. También el otro día ojeando estaba viendo mis fichas de la Stasi, que me las mandó el que ahora es jefe del Estado alemán, que es Gauck, que estuvo una vez de visita aquí, estuve comiendo con él y estuvimos hablando precisamente de las fichas. Él era el encargado de la gestión de todo el aparato de archivos de la Stasi, ¿no? De los servicios secretos. Y le tenían fichado. Y me mandó mis fichas. Yo tenía 4 fichas al parecer en la Stasi. Unas de ellas se destruyeron, pero estaba la relación de ellas, me la mandó, fue tan amable Joachim Gauck de mandármela. Quiero decir, la Stasi no pudo sobrevivir porque la Stasi se desmanteló, teniendo a una Alemania occidental allí. La Stasi se desmantela de abajo, de arriba a abajo, de una forma real, contundente, siguiendo además los procedimientos de ver las culpas individuales, etcétera, etcétera. Quiero decir, de una forma muy, muy, muy sólida y muy compacta. Los documentos están allí, se buscan, los ciudadanos pudieron consultar todas sus fichas y tal. En Rumanía no ha sucedido nada de eso. En otros países también ha sucedido de una forma muy, muy poco controlada o muy poco transparente, ¿no? Es decir, que las fichas, digamos, realmente los servicios secretos en otros países del este, por no hablar de las repúblicas exsoviéticas, han pasado de alguna forma sin solución de continuidad a unos aparatos posteriores, ¿no? Tras haber sido testigo de tantos, entre comillas y sin comillas, horrores en el bloque del Este, va a ser también testigo del gran horror de los años 90, que son los Balcanes, porque también es... Duda, forma parte del efecto, de la oleada del colapso, de implosión del proyecto redentorista comunista. Viene una oleada que es la recuperación por parte de los aparatos comunistas, el buscar una ideología sustitutoria. Y la ideología sustitutoria del internacionalismo o del comunismo es el nacionalismo. Entonces se adopta esa especie de nacional comunismo
que es la idea que más lo encarna. Se habían hecho esfuerzos por parte de Ceausescu también, mucho antes y tal, pero quien realmente encarna ese nacionalcomunismo con un ultranacionalismo creciente y explosivo después finalmente es Milosevic, por supuesto. Probablemente yo creo que los periodistas españoles que más han analizado a esta figura de la historia, yo creo que ha sido desde el diario El País, me acuerdo del obituario que escribió de Milosevic, creo que era el que nació en los Balcanes. Sí, supongo. Bueno, he escrito mucho sobre Milosevic. Ahora están jugando a Mladic y Karadzic. Están juzgando a Mladic. Vamos a ver qué pasa. Milosevic murió sin condena. Sí, se alargan mucho, ¿no? Vamos a ver qué pasa con Mladic. Hombre, es complejo y aparte es un proceso largo. Ellos se saben todos los trucos también. Quiere decir, ya no es y no se hace bajo una ocupación militar. Quiere decir, no es Nuremberg. Nuremberg fue mucho más contundente y en pocos años se pudieron hacer todos los procesos, ¿no? Esto es además con las defensas, como no son tribunales militares, en fin, que las diferencias son muy considerables y hay muchas maniobras y sin embargo yo creo que es muy positivo ver que mientras ha habido muchísimas injusticias que han salido y monstruosidades que quedan impunes, por supuesto, como en todas las guerras civiles, pero realmente que los principales, sobre todo que Mladic y Karadzic fueran capturados y cumplieran y estén presos, realmente es una satisfacción para quienes vivimos allí y vimos realmente todas las monstruosidades de las que son responsables. Una cosa que da mucha credibilidad de cara al Tribunal Internacional de Derechos Humanos es que, aunque la mayoría de los criminales, porque es probablemente el bando que cometió más salvajadas, son serbios, también ha habido en el banquillo acusados croatas. Estoy pensando en el general Ante Gotovina, que vino a España. Sí. Esto se digo porque, mirando en las bibliotecas de aquella época, la mayoría de gente que hacía referencia a su trabajo era con muchos elogios, pero encontré alguna crítica, una básicamente de Slobomir Antic, que decía que usted favorecía a los croatas por intereses. Bien es cierto que no lo detallaba. Eso le costó a él una condena y le costó una indemnización, que me tuvo que pagar y que le agradezco aún hoy. Me vino muy bien en aquellos años jóvenes, pero entonces todavía se pagaba cuando te insultaban sin pruebas y acusándote de algo. Por supuesto, como decía mi madre, por desgracia no tengo ningunos intereses particulares en Croacia. Okay. Ojalá tuviera. Él daba la impresión de que yo, en vez de estar en la guerra, estaba más o menos cabalgando por mis fincas en Croacia, lo cual no era, por desgracia, el caso. En todo caso, no, críticas ha habido de que, digamos, que se tomó partido contra los serbios. No, yo es que creo que fundamentalmente en Serbia está el pecado digamos, el detonante de la guerra está en la búsqueda de la supremacía racial de Milosevic para perpetuar su aparato comunista y para crear una gran Serbia una vez él había liquidado el proyecto yugoslavo. Es más o menos como si, y ahí sí que se puede hacer un paralelismo, si en España en el año 75 se hubiera dibujado un proyecto busquemos un general realmente, un general extremadamente franquista, no quiero poner un nombre, para que un general extremadamente franquista que dice que existe una supremacía cultural y racial de Castilla sobre toda España y empieza a marginar a todos los demás pueblos, a aplastarlos y a imponer, pero no ya, digamos, el prohibirles su lengua, sino realmente imponer una especie de apartheid en el cual solo aquellos con el título racial e ideológico, digamos, kosher, bueno, por parte de ese general, tienen los plenos derechos de ciudadanía. De primera y hay unos ciudadanos de segunda. Y entonces ese proyecto de crear ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda en función es un proyecto racista
que es un proyecto nazi, que es un proyecto nacional comunista o nacional socialista, que es el mismo proyecto de Milosevic, que es un proyecto que en Kosovo lo desarrolló en los primeros años, desde el 89, desde el célebre meeting del 28 de junio, que es el día de San Vito, desde ese día en que reúne a 1 millón de serbios en Kosovo y dice: ha empezado la reconquista, esto es nuestro y siempre será nuestro. Y en Kosovo se impone ese, ya había avanzado ese apartheid, ya morían todos los días albaneses, ya había sitios que eran solo Samozazerbski, que quiere decir en serbio solo para serbios, como en Alemania, es decir, nicht für Juden, no es para judíos, ¿no? Aquí no entran unos, aquí no entran otros, es decir, la segregación ya se había producido en Kosovo en el 89, pero en el 89 avanza mucho. Cuando ese proyecto de segregación se ve en el norte de Yugoslavia, dicen nos apeamos, y ahí es donde vienen las proclamaciones de las independencias. En ese sentido, yo creo que históricamente la culpa de la guerra está en Serbia. Que todos colaboran, eso siempre pasa, siempre hay factores en todas partes, pero la culpa fundamental, igual que la culpa fundamental de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, es absolutamente alemana, la culpa de la guerra en los Balcanes es absolutamente serbia. Ahora se puede decir que ese problema, digamos, étnico está por lo menos suavizado, porque me imagino que curar es imposible. Veamos, ahora tenemos noticias que no son excesivamente buenas. Nikolic era un puro chetnik racista, el que ha ganado ahora la presidencia en las elecciones. No ha ganado porque haya un revival, porque haya un resurgir del nacionalismo etnicista en Serbia. No lo hay en este momento, gracias a Dios. Pero bueno, esas cosas pueden cambiar con los reveses económicos. Tadic ha fracasado porque la economía no se ha puesto en marcha. La economía serbia está en manos de unos oligarcas de una forma muy parecida a la rusa. Lo que pasa es sin una figura tan fuerte como Putin, ¿no? No tienen. Milosevic creó unos oligarcas en los cuales se apoyaba, que eran mafia oligarcas. Algunos de esos mafiosos oligarcas de Milosevic han sobrevivido, otros se han creado y son una especie de casta poderosísima en Serbia, que impide que vayan otros a competir. Es decir, la competencia, digamos, la apertura de los mercados en Serbia, en los Balcanes en general, pero en Serbia sobre todo, ha sido muy difícil porque, claro, se resisten todos a que haya competencia real, competencia de otras empresas extranjeras, etcétera, etcétera. Es decir, monopolizan todo aquello. Es muy difícil en Rusia en muchos casos también, ¿no? Tiene ciertos paralelismos, como siempre, realmente la política serbia con la política rusa. Bueno, la verdad es que durante muchos años, para los primeros que hemos visto como lectores, la columna internacional que había de Hermann Tertsch era uno de los referentes para conocer lo que había. Pero lo que no he conocido hasta que leí su libro era que estuvo a punto, por lo menos que se planteó su nombre, para la dirección del diario El País. Cuando, por motivos que sea, don Joaquín Estefanía deja la dirección, se plantea la terna de don Joaquín Valenzuela, don Jesús Severio y usted. Es una terna mentirosa, como suele pasar siempre. Cuando hay una terna, la terna nunca suele ser real, ¿no? O sea, en realidad ahí había dos nombres. A mí me pusieron, yo era en la terna el florero. A mí me querían en ese núcleo, pero en realidad lo que se dirimía eran dos posiciones, que era la posición de Severio, que estaba siendo director, y un director nuevo que rompiera, que era en ese momento las intenciones de Juan Luis Cebrián, ¿no? Que era Javier Valenzuela. Y al final, yo me acuerdo las conversaciones, larguísimas conversaciones con don Jesús de Polanco, para yo convenciéndole de que el director tenía que ser, y que, vamos, claramente Severio, porque no podía ser otro, no podíamos ser ni yo ni Valenzuela. Ninguno. ¿Y le convenció? No sé si le convencí yo, pero desde luego hizo lo que yo quería. Yo sabía que yo no iba a ser el director. Yo no tenía tampoco ningún interés en enfrentarme. Yo hubiera tenido unos problemas enormes con los sindicatos, con todo el mundo, como siempre los he tenido. Y no me veía en absoluto en ese puesto. Ahora lo que quería era que fuera Severio, y desde luego aquello salió bien. Y después Severio, como bien vimos,
no estuvo ni 2 días ni 3 días. No, y pues de los que más tiempo ha estado. Sí, no fue como decían, que decían algunos que iba a ser un director transitorio, como decían los partidarios de Javier Valenzuela, no lo fue ni mucho menos. De aquel equipo es nombrado al contrario, fue un director, un gran director. De aquel equipo había 2 subdirectores, que eran, uno era don Félix Monteira y el otro era usted, que los dos curiosamente han salido después por motivos diferentes, me imagino, pero con muy la nueva sí. generación. Había el director Severio, estaba de director adjunto Valenzuela, y estábamos de subdirector de información, estaba Monteira, y de subdirector de opinión estaba yo, sí. Monteira se fue por otras cosas. Monteira tiene una larga trayectoria también en el periódico. Con Monteira no se portaron nada bien, porque la nueva guardia en realidad se ha destacado por no portarse bien en general con la gente, y ahí se se habían roto ya muchas cosas cuando se va Monteira del periódico. Yo ya todo el mundo sabe cómo me fui, o sea que eso tampoco hace falta mucha aclaración. Monteira se fue a Público, y después acabó en la Secretaría de Estado con Zapatero. Yo tuve la inmensa suerte, me hizo un gran favor. Por ello siempre digo que a mí profesionalmente me han hecho 2 grandes favores, y los 2 me los han hecho en prisa. Juan Luis contratándome en el 85, de lo que ya hemos hablado, y Polanco echándome en una junta de accionistas. La contradicción que ha sido superada en esa frase gramsciana que se buscó don Jesús para despedirme. Fue, la verdad, otro favor inmenso que no dejaré de agradecerle mientras viva yo. ¿En qué sentido favor? Pues porque me parece que fue un gran acierto, una gran suerte personal el alejarme de ese grupo, sí. Pues en relación a ese grupo hay un par de cosas que me llaman la atención. Una anécdota que le tengo que decir que me pareció fantástica, porque creo que no era conocida, es lo que cuenta de don Eduardo Aro Teclen. O sea, que el columnista, digamos, creo que el único columnista diario de la última página de Visto y Oído, fuera a su despacho a pedirle que por favor no prescindiera sus servicios, no deja de sorprenderme cuando lo leí. Aro era, aparte de mala persona, como suele suceder en cierto tipo de gente, era además un cobarde. Era un cobarde que a mí me hubiera decapitado el primer día de haber tenido poder, pero que él pensaba, y eso es lo que me dijo Javier Pradera, riéndose cuando vio que que Eduardo Aro había venido a mi despacho reptando casi, a decirme: por Dios, Germán, sé que hemos tenido diferencias, pero que yo necesito esto, porque etcétera, etcétera, tengo muchísimos gastos y voy a tener problemas. Y no se me ha pasado por la cabeza prescindir de tu columna, por Dios. Además, no creo ni siquiera que pudiera. Pero vamos, no se me ha pasado por la cabeza, y estate tranquilo. Claro, cuando salí, Javier Pradera se partía de risa, porque dice, claro, pero él estaba convencido de que ibas a hacer con él lo que él hubiera hecho contigo. Aro era un perfil que no es raro en la prensa española, por desgracia. Yo no diría ni siquiera en la prensa. Yo diría que es un perfil humano. Sí, es un perfil humano que existe, que prolifera y que está ahí. ¿Qué le vamos a hacer? Hay que vivir con ellos. Y la otra cosa que me llamó la atención viendo las hemerotecas fue un enfrentamiento con la Academia de Cine, que me llamó la atención por un artículo que se llama Goya en Faluya, que el presidente en ese momento de la Academia de los Goya, que era don Fernando Trueba, mandó una carta indignada al país de cómo se había permitido un artículo criticando los Goya, cuando el país, digamos, era el medio de comunicación más cercano a ese... Sí, claro, es que no podían soportar que alguien se metiera con la sagrada secta, ¿no? O sea, que decir, allí ellos, como son tan estupendos todos, el que se les critique no cabía, ¿no? Y que se les critique además desde el país no les cabía en la cabeza. Hombre, yo creo que a estas alturas, de esto hace 10 años, calculo, sí, ¿no? Sí, 10 años o 15, no lo sé. Sí, 2003, tienes razón, han pasado como 10 años. 10 años, bueno, pues yo creo que hoy en día está todo el mundo tan retratado, después de lo que ha pasado en estos 10 años, después del daño que se ha hecho a este país, después de la cantidad de reptantes que han demostrado existir, después de los silencios
terroríficos que ha habido, cuando se ha hecho tanto daño. Yo creo que todo el mundo está más o menos retratado y ya no sorprende a nadie nada. Hombre, lo que sí confieso que sorprendía es imaginar que hubiera, y ya con esto termino la parte del país, una especie de comité de empleados que fueran a la puerta de su despacho a protestar por algo que hubiera. Eso fue más tarde, sí, porque ya cuando Severio... que pasa sí. más periódicos, pero que a mí me No. Yo creo que eso pasa con una especie de renovación de jóvenes turcos izquierdistas. Pasa en el país, pero es paralelo a lo que pasa en el PSOE, ¿no? O sea, son gente que casi obedece a las consignas de ambos lados. Y por aquellos años, por los años de la llegada de Zapatero, y ya cuando se instala Zapatero en el 2000, ¿no? Pues son gente que desprecia la transición, son gente que es otro tipo de socialista, de un socialista revanchista. En fin, sale otro perfil que no tiene nada que ver con el de la transición, que era el instalado en el país, era el anterior, era el de, digamos, el de Severio o el de Pradera, era ese. Ahora no, ahora viene el socialista revanchista más joven, y ese, claro, para ese yo con los anteriores podía convivir, tenía diferencias, pero teníamos una identificación amplia común de concepto de la democracia, de concepto de vida, de concepto de la discrepancia. Y eso funcionaba con la gente esta jovencita, con que secta militante, yo ya no tenía nada en común, y entonces esta gente cuando yo empiezo a escribir y empiezo a decir cosas, pues empieza a hacer denuncias. De repente hay una denuncia anónima que quieren presentar y yo me intento enterar quién pone una denuncia anónima en un periódico. Esto me recordaba pues a los años 30 en la Frankfurter Allgemeine, cuando empiezan a echar a los redactores judíos de allí, ¿no? Es decir, ¿quién pone una denuncia anónima y no se le puede decir al denunciado quién es el denunciante? Que eso pasara en mi periódico, la verdad es que era muy chocante. Bueno, pues después llevaron esa denuncia, cuando se la llevaron a Severio todavía, pues Severio los mandó a paseo a todos, diciéndoles que bueno, que a dónde iban denunciando que discrepaban de mí. Pues claro, pues los mandó al infierno. Pero claro, después ya había otro director, y el nuevo director era del palo de toda esta secta, es decir, Javier Moreno es de ellos, y estos son ya personas que funcionan con otro código. Entonces ya cuando a mí me quisieron callar la boca, ¿no? Pues decir, primero no me conocían, porque eso jamás hubiera pasado con Severio y con otra gente que me conoce, ¿no? O sea, sino que creyeron que yo otra vez como Haro, y siendo muy del perfil de Haro, 40 años más jóvenes, pero muy del perfil de Haro, pensaron que yo iba a actuar como ellos, es decir, que me iba a callar y me iba a quedar allí de eunuco, cobrando hasta la jubilación mis 17 pagas en el país. Gracias a Dios yo jamás me he sentido tentado por una oferta de ese tipo, ¿no? ¿Está en aquella época con usted José María Izquierdo, que le incluye ahora como uno de Estuvo en gran parte. Como uno de los cornetas del apocalipsis del periodismo? Estuve años con él. Él después se fue a Canal Plus y bueno, yo lamento que haya terminado su vida haciendo este tipo también de denuncia, de haber tenido que acabar con una especie de sección de chivato en un periódico. Yo creo que es una triste conclusión de una labor profesional, por lo demás digna, sin grandes alaracas, pero una labor, digamos, de brega, de soldado, como ha sido Izquierdo. La verdad es que es una pena que haya acabado con una labor tan indigna. ¿Y en qué momento da el salto por cambiar de tercio a la televisión? ¿Quién es, digamos, el culpable? ¿Fue la señora Linares, el señor Soriano, la Esperanza Aguirre? ¿Quién le mete en la aventura de la televisión? Te digo como presentador. Bueno, ya, como consuelo, no fue Esperanza Aguirre. No, yo estaba yendo ya. Yo empecé como tertuliano en la cadena SER, con Gabilondo. No se lo olvida a nadie. Yo he estado de tertuliano en casi todas las cadenas
cadenas de radio y hacía televisión para programas puntuales que los hice en todos. Y en Círculo y en Canal Plus. Y en Canal Plus. Y en otras televisiones, y en televisión, y en la 1 también me llamaban con mucha frecuencia. A mí dejaron de llamarme en la 1 en marzo del 2004. Cuando llegó Quiero decir, la limpieza, ahí sí que hubo una purga absoluta en la radio, en Televisión Española y en Radio Nacional. Yo estaba en la tertulia en Radio Nacional también, ¿no? Es decir, allí la purga fue, no tardaron meses, no tardaron semanas tampoco, ¿eh? Fue cuestión de días en aquella época. Pero vamos, yo había hecho televisión ya y después me lo ofrecieron cuando Fernando Sánchez Dragó quiso quería cogerse un año sabático, pues empecé a hablar con los directivos con los que yo conocía de la empresa, que son Agustín de Grado y sobre todo mi amigo Manolo Soriano. La verdad es que cuando estaba aquí la señora Curri Valenzuela nos comentaba el papel, digamos, complicado que hay con los sindicatos por unas formas que tienen, digamos, de defender lo que ellos entienden como sus intereses, obstaculizando, por así decirlo, algunas programaciones. Creo recordar que el primer profesional de Telemadrid, pero igual meto la pata, que sale en pantalla y enfrentándose a los sindicatos, creo que fue usted, pero igual meto la pata. Sí, es probable. Porque eso era, hasta entonces no se ha dicho nada y de repente un editorial es quiero denunciar el acoso de los sindicatos. Sí. Eso visto desde dentro de Telemadrid debió ser un momento tenso. Sí, no, a mí no me recibieron con ninguna intención de hacer amigos, vive Dios. Los insultos desde el primer día, ¿no? O sea, y claro, vengo de un periódico que ellos consideran de su... Quiero decir, yo soy una especie de hereje, que es peor, ¿no? O sea, quiero decir, les molesta menos alguien que venga de una derecha tradicional de siempre y que se instale y les ataque o les critique, le molesta menos. En mi caso les molestaba mucho más y me recibieron con mucha virulencia, es decir, con ataques personales desde el primer día, ¿no? Y los ataques han sido brutales durante estos años, de todo tipo, y por tierra, mar y aire, vamos, ha sido bastante increíble y hoy en día estoy curado de espanto. Mi familia lo aguanta, mi madre aguantaba todo, mi madre ya ha muerto, pero mi hija aguanta muy bien porque está acostumbrada, pero desde luego las cosas que se han dicho de mí han sido absolutamente alucinante. Se ha hablado ya realmente mucho de eso, pero llama la atención siempre, digamos, en lo que podríamos llamar la izquierda mediática, igual que la derecha mediática. Hay, digamos, los que son los malos, ¿no? Y una época pues, que era don Federico Jiménez Los Santos, que era Intereconomía, pero hay un momento determinado que es a raíz del sketch de un programa de humor por un editorial sobre la Clana, del que se ha hablado centenares de veces, de que de repente Germán Ter se convierte como en el malo oficial de ese sector. Ya atención porque el origen no era malo oficial, se nos sigue el pim pam pum. Es difícil que haya una semana sin que el gentucismo me ataque en La Sexta, por ejemplo, en el programa del intermedio. Prácticamente todas las semanas hay algún tipo de infamia, pero ya digo, como digo, me he acostumbrado a ello y vivo razonablemente. Me ha costado y pagas un precio, por supuesto. Igual que hay muchísima gente en la calle que te apoya, es cierto que yo a ciertas zonas de Madrid, no puedo ir solo ya, porque realmente irme al teatro a Lavapiés a mí hoy en día me cuesta muchísimos problemas y yo no tengo escolta, y hay un llamamiento continuo por parte de esta gente a agredirme, ¿no? Porque me presentan como el ser más despreciable al cual no basta con darle una paliza. Es decir, a mí me dieron una paliza que ya se verá cuando tenga el juicio qué ha sucedido, pero a mí no me importa en este momento la cuestión de quién me dio la paliza en sí, sino lo que se han alegrado, la cantidad de aplausos
que se ha recibido, el entusiasmo que he visto de tanta gente por el hecho de que me rompieran a mí 3 costillas y me encharcaran los pulmones. Quiere decir que yo, a cualquiera que le pase esto, me da igual lo lejos que esté, yo lo primero que haría es lamentar la agresión a alguien, y después, bueno, pues todo lo demás pues se aclarará. Pero el entusiasmo con el que vieron y con el que recibo yo todavía al mes miles de tweets deseándome que me peguen otra vez, deseando que me rompan de todo, deseando que me peguen un tiro en la nuca. La cantidad de barbaridades que yo recibo prácticamente todos los días los recibo por una cosa, y los recibo porque hay una serie de medios que se dedican a agitar conscientemente en contra de mí y a presentarme como el objeto del odio. Esta gente no me odia porque yo escriba en el ABC, esta gente no me lee en el ABC a mí, esta gente no se queda a escuchar a ver el programa de Telemadrid y a ver mi columna, esta gente me odia porque les dicen en una serie de programas que yo soy un ser detestable que deben odiar, y a ser posible manifestarle su odio expresándolo de una forma o de otra, y unos lo expresan de una forma insultándome y deseándome lo peor y deseándome todo tipo de desgracias a mí y a mi familia, y otros lo pueden expresar de cualquier forma, como cuando voy, como digo, me intento ir por ejemplo al teatro a pies, que no puedo. Pues 2 pequeñas anécdotas ya terminando. Una me llama la atención una vez que escuché en la cadena COPE. Esto ya es el año 2008, estaban discutiendo don Federico Jiménez Santos y el director de La Razón, don Francisco Maruenda, y llamó para intervenir, digamos, para criticar a don José Manuel Lara por el que en su momento tenía algún tipo de vínculo con el tripartido anterior en Cataluña. Como no es habitual llamar en directo, no me resisto a preguntarle por qué dio aquel día ese paso, si se acuerda de lo No sé, a mí sí me sucede de vez en cuando, lo de las intervenciones, sí, porque hay cosas que a veces la gente en este país, hay una cierta manía a callar. Yo comprendo que la historia de este país ha sido una historia muy truculenta, muy dura, muy sangrienta, y que el miedo es un factor fundamental, y que la comodidad es un bien preciadísimo, y que todo el mundo prefiere estar cómodo y pasar las cosas por alto y no meterse en líos, y que si otro tiene un problema que se busque la vida, y que cada uno tiene sus problemas y que cada uno los dijera. Yo creo que eso es una mala filosofía de vida, creo sinceramente que además si te dedicas a esto es una filosofía de vida profundamente deshonesta. Creo que las verdades hay que decirlas porque las verdades sanan, las verdades hacen libres, las verdades sanan y las verdades cauterizan también. O sea, hay que decir las cosas, no puede ser que todo el mundo sepa cómo actúan una serie de gente, y cuando están con él o están enfrente de él se hacen los locos y pasan por alto esto porque puede resultar un poco tenso, puede ser un poco incómodo. Cuando son daños objetivos que se producen a la convivencia, o que se producen a la libertad, o que se producen a lo que sea, ¿no? a la probidad de esta sociedad. En fin, tantas cosas que se tapan por el bien de una armonía mal entendida. Yo creo que eso es nefasto, y creo que es uno de las lacras y de los grandes lastres que tiene la sociedad española. Pues en la actualidad yo creo que es de los tertulianos de los que más está criticando al nuevo gobierno por su política de comunicación. De hecho, creo que al señor Sánchez Camacho se lo ha hecho pasar mal en algún momento. No es que los haga, no es que sea ni mucho menos implacable. Yo lo que pasa es que creo que es de lealtad a cualquier gobierno, es de lealtad decirle las cosas, y creo que de pelotas está el mundo lleno. O sea, y aunque yo piense que en las grandes líneas, en los grandes conceptos se están haciendo las cosas que se tienen que hacer, también digo que se está fracasando en explicarlo, y que hay que explicarlo mejor. Hay una arrogancia en la derecha muy clásica, que ya la tenía por supuesto Aznar, y que yo creo que la tiene también Rajoy, por mucho que algunas personas cercanas a Rajoy me quieran desmentir, y es que como están haciendo los pasos que están dando son los pasos que están convencidos que son los correctos, yo también creo que son los correctos, creen que los pasos se explican solos. Eso es una arrogancia, es decir, pensar que tus actos se explican solos por sus efectos futuros sobre la gente es infravalorar realmente lo que es un elemento
capital, que es la comunicación. Y la comunicación hay que contarles. El otro día Jürgen Donges, uno de los grandes economistas alemanes, que es con grandes vínculos en España, un buen amigo mío, insistía, decía, pedagogía continua. Tienen que estar los ministros, y no contradiciéndose, por favor, no diciendo uno una cosa y el otro otra cosa por la tarde. Tiene que haber un concepto general de explicación por parte de todo el gobierno para explicar a una sociedad a la que se le están pidiendo inmensos esfuerzos, explicarles cuáles son los pasos, por qué se dan unos pasos y qué se puede esperar. Es decir, que la ciudadanía tiene que estar motivada para recibir los reveses que está recibiendo. Eso es importantísimo, y eso lo hizo, como contaba Donges, eso lo hizo Fuentes Quintana, por ejemplo, en un momento en el cual aquí nadie sabía nada, nadie sabía que había que pagar impuestos en este país. Y entonces empezaron y por tierra, mar y aire otra vez, ¿no? Explicándole a la ciudadanía las cosas que se hacen, lo que pasaría si no se hacen unas cosas. Porque aquí hay una serie de gente que sale con una osadía increíble, no solo en España, que sale con una osadía hablando de las alternativas a esta política. O sea, cuando realmente que expliquen las alternativas y lo que supondrían las alternativas y el costo y qué pasos podrías dar al siguiente día de declarar ese tipo de políticas de alternativa. Ninguno. Es decir, ¿por qué se hacen las cosas como se hacen y no se hacen de otra forma que nos llevarían al desastre? Eso es una labor fundamental del gobierno, tanto como hacer las cosas. Sí. Pues en esa entrevista hemos hablado de persecución a periodistas en bastantes lugares. Para dejar una frase, digamos, de la otra trinchera, porque también a usted le han enseñado de perseguidor, en una ocasión quería comentarle una frase que probablemente escuchara o leyera de doña Julia Otero, que decía: a Germán Terch, a Alfonso Rojo y a Antonio Jiménez no les gustan que esté en televisión española ni que exista. Si mi muerte civil dependiera de ellos, lo harían. Eso es una majadería de la pobre señora, de la señora Otero. La señora Otero a mí no me molesta nada, en absoluto, que exista. Yo lo que creo es que los que han querido la muerte civil de alguien es la mía, que la han practicado una serie de gente y que son precisamente todos los amigos de la Otero. Todos los amigos de Otero que se ha dedicado a insultar a los votantes del PP, al PP, a demonizar y criminalizar a Aznar, toda la política de los 8 años de Aznar, que después ha estado despreciando todo lo que no sea de la secta suya del Wyoming, Buenafuente y de sus amiguetes, el tándem ese Gemio-Otero que existe en Onda Cero, que Ferrari algún día nos lo explicará. Ferrari es un gran amigo mío, yo le quiero muchísimo, pero desde luego ese tipo de encaje femenino que ha hecho en la cadena es su problema. Desde luego yo oigo a mi amigo Carlos Herrera, y oigo a Alsina también. Yo hago mucha radio, mucho zapeo de radio, pero desde luego por donde no me pierdo es por Gemio Otero. Bueno, pues muchas gracias por haber compartido este rato con nosotros. No sabemos si tendremos en breve noticias nuevas de televisión española. Seguiremos ahí. Y por pronto, gracias a usted por haber compartido este rato con Periodista Digital. Nada, encantado.